abundantes luces, pero también de entender lo que está pasando, ponerle palabras, incluso aceptando que convivamos con la incertidumbre. Hay cosas que nos gustaría entender mejor del mundo que estamos viviendo. Y con tu perspectiva de comunicación política queríamos explorar pues cuáles son esas emociones que más utilizan los principales líderes políticos en este momento de la coyuntura venezolana. Entonces no sé por quién quieres comenzar, si analizamos a María Corina, si analizamos a Trump, Marco Rubio, Delcy Rodríguez, por los cuatro vamos a pasar. Vale. Está fácil, está fácil. Yo quería decir que yo tengo una certeza en este momento de incertidumbre. Y creo que es privilegiado. No, sí, porque oyendo, o sea, hay una certeza. Y eso te hace ser... El hecho de tener una certeza al menos te hace ser mínimamente optimista, ¿no? Y la certeza que yo tengo es que el 1 de enero, o sea, empezamos el año y teníamos la certeza de que íbamos a hacer Cuba. ¿Eh? Porque cuando empezamos el año, nosotros estábamos seguros de que había un proyecto de una reforma constitucional o una constituyente. Había ya invitado a Maduro a hacer una constituyente y esa constituyente, el mandato que tenía era poner en práctica el Estado comunal. Entonces, esa certeza que teníamos el 1, al parecer no era tan cierta, porque ahora no estamos en esa disyuntiva, ¿no? O sea, el 2 de enero íbamos a hacer Cuba. Y el 4 de enero nuestro peor escenario era ser Puerto Rico. Sí. Exacto, que no es tan malo. O sea, al final, bueno, aunque no le guste, estamos en este proceso incierto, pero el peor escenario es mucho mejor que el que teníamos el 2 de enero. Y que teníamos en la víspera del hecho. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues pasará lo que terminemos haciendo nosotros posible que pase. En términos de esto, o sea, de los encuadres, ¿qué cosas te parece que no se están discutiendo lo suficiente en estos días de avalancha informativa? Bueno, la democratización es un tema que está bastante ausente. O sea, yo creo que lo que hemos visto en estas 5 semanas, que son 5 semanas en calendario perro, ¿no? O sea, parecen 5 años, ¿no? De todo lo que ha pasado y va pasando a toda velocidad. Pero en este momento, pues lo que se habla y lo que se le da mucha importancia es a la estabilización, que es muy importante, ¿no? Pero en ese énfasis por la estabilización parece que es la máxima prioridad y dejamos de ese encuadre que dice Dari la democracia. La democracia es el gran ausente de la discusión fundamental, ¿no? Pues esa hoja de ruta, ¿cómo construimos esa hoja de ruta a la democratización, ¿no? Entonces ahí, bueno, cuando Dari me invitó a esto, me parece esta catarsis veneca, me parece una maravilla, un concepto que auguro tendrá mucho éxito, porque la verdad creo que está muy bien concebido y está súper chévere. Pero entonces, cuando me invitó me dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que se dicen, las cosas que se callan, ¿no? Y de verdad que se calle este gran tema tiene que ser objeto de nuestra preocupación, ¿no? Entonces, cuando tú haces comunicación, bueno, básicamente la comunicación política, bueno, y la comunicación estratégica en general, tú tienes unos mensajes y tienes unas audiencias que llevarle los mensajes, ¿no? Entonces, pero además, ese mensaje y esas audiencias, pues tienes que irlo hilando a través de una historia, ¿no? Y bueno, Javi es el gran experto en storytelling aquí. Bravo, Javi. Bravo. Cuando hacemos, o sea, dicen, hay un antropólogo
norteamericano que decía que el hombre contemporáneo, el ser humano contemporáneo no es un Homo sapiens, sino es un Homo storyteller, ¿no? El hombre que cuenta cuentos, o sea, y la capacidad de contar cuentos es una característica muy humana, pero además es esa capacidad de conectar con las audiencias, ¿no? O sea, cuando tú cuentas un cuento, le cuentas un cuento a tus niñitos en la noche, al final le estás contando mucho más que el cuento, ¿no? Porque tú le estás transmitiendo unos valores, le estás transmitiendo a lo mejor unos recuerdos, le estás transmitiendo lecciones de vida, y eso es parte de la historia, ¿no? Y las personas, o sea, lo que nos distingue los seres humanos es esa capacidad de echar cuentos y echar cuentos memorables, ¿no? Que la gente a lo mejor no recuerda de qué habló en una conferencia famosa, pero sí recuerdas que dijo que a la entrada se había encontrado con fulano y que fulano había dicho tal cosa y le había agarrado con fuerza la mano. O sea, esos detalles, esa capacidad de contar historias, si además de contar la historia estás transmitiendo ese mensaje que quieres estratégicamente, has concebido y que crees que debe llegar a las audiencias, pues la estás pegando, porque estás logrando esa conexión. Y eso tratan de hacer todos los actores en esta plaza, ¿no? O sea, lo trata de hacer María Corina, lo trata de hacer el Rodi Vigato, lo trata de hacer Elsie y Jorge Rodríguez. Trump lo hace diariamente. Trump es un fantástico storyteller, ¿no? Cuenta historias en memes. Chávez es el contador de cuentos por excelencia. Y bueno, y Marco Rubio, ¿no? Al final, y hay una cosa muy simpática. No sé si han oído hablar del Joseph Campbell y el famoso viaje del héroe, ¿no? Dice que al final todas las historias es una sola historia. O sea, todas las historias que contamos son muy parecidas y todas tienen ese viaje del héroe incorporado, ¿no? Y incluso hay una técnica que dice la técnica Pixar de echar cuentos, de la técnica Pixar de construir historias en el cine, y esa técnica Pixar son 6 pasos. Los 6 pasos es el primero. Había una vez, todas las historias empiezan con el había una vez, y ese había una vez un país productivo, vibrante, con una democracia imperfecta pero funcional. ¿Qué pasa después? Y un día en ese país pasa algo, ¿no? En ese país. Y luego ahí en ese pasa algo, aparece nuestro héroe, ¿no? Y luego bla 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 bla. Y luego, bla, 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 y finalmente, y ese finalmente es a donde nos lleva la historia Pixar, ¿no? Ese finalmente es la historia prometida, que Chávez llevaba a esa historia prometida de igualdad y de darle el escarmiento a los que habían malogrado las riquezas de la patria, ¿no? Esa era la historia de Chávez, ¿no? ¿Cuál es la historia de María Corina? Construyamos la historia de María Corina acá, en el método Pixar, por ejemplo, ¿no? Había una vez. Muy bien. Eso está bien. Ya yo contribuí. Bueno, una chica muy valiente y perseverante que fundó Súmate y que decidió dedicar su vida al país. Muy bonito. Ahora siguen ustedes. Es muy chévere, pero Le falta el drama. Yo creo que la historia de María Corina, o la historia de María Corina en esta fase, es un pueblo que luchó por recobrar sus libertades, ¿no? O sea, creo que María Corina ha sido muy exitosa en su storytelling, despersonalizando
y lo hizo magistralmente con el premio Nobel, ¿no? El Nobel es de todo, y al final todos nos lo creímos, ¿no? Yo lloré ese día con el discurso, pero como si fuera mi tía. Yo sentí que de verdad yo me estaba ganando esa vaina. Yo también. Yo también. De verdad, de verdad. Bueno, logro de la comunicación política. Entonces, creo que eso ha sido un uso muy inteligente de esa historia, ¿no? O sea, el que somos, es el pueblo, es todo este pueblo que está luchando por rescatar las libertades de un país que está secuestrado, ¿no? O sea, porque había una vez ese país que tenía un enorme potencial, pero ese país vino alguien y se sentó encima de las riquezas de ese país y no permitió que los venezolanos disfrutaran de esa riqueza, ¿no? Entonces, pero hubo un país también, hasta que un día, ¿no? Ahí sigue el tercer paso de Pixar, hasta que un día el pueblo se dio cuenta y empezó a luchar por sus derechos y empezó a luchar por conquistar su democracia, reconquistar sus libertades, ¿no? Sí, Carmen, muchos de nosotros, y bueno, ya para ir cerrando el bloque, nos cuesta descifrar y contar esta historia. En Arepita, por ejemplo, aprovecho de saludar a Isabela Rocafull, que es la que lleva nuestro Instagram. Si no lo han visto, @soyarepita, pero bueno, lo van a amar. Y bueno, Isabela estaba en una discusión de WhatsApp que tuvimos el otro día entre varios que estaban en Venezuela, del equipo editorial, y los que estábamos aquí. Era el día en donde Juanipa salió libre, hizo ese recorrido en moto con Caracas, bueno, salió Jesús Armas, salió María Oropesa, salieron 35 en total, excarcelados. Luego, a las 10 horas, vuelven a meter a Juanipa preso, y entonces estábamos discutiendo cuál debía ser el foco de la Arepita del día siguiente. Los de Venezuela decían, oye, o sea, el foco es como que esta alegría nos duró poco porque además ahora Juanipa está desaparecido, ahora está en Maracaibo, pero en ese momento no sabíamos. Y los que estábamos aquí lo veíamos más, quizás porque la distancia nos lo permite, más como, mira, o sea, hay 35 excarcelados, entre esos Juanipa, entre esos Jesús Armas, que se hizo una campaña global para liberarlo, María Oropesa, líder de Portuguesa, y así había varios, ¿no? Entonces, claro, yo sentía que el Rodrigato estaba ahí haciéndonos una operación de comunicación política de, bueno, tienen estos logros porque lo tengo que hacer, pero yo les voy a empañar la victoria, o sea, que nunca puedes como que celebrar completo porque tienes miedo. Y con este hecho no sabía sí, o sea, como que al final, ¿a qué historia decidimos sumarnos? O sea, tenemos mucho como ciudadanos, como periodistas, como analistas políticos, mucha responsabilidad en ver cómo contamos la historia, no necesariamente como quisiéramos que sea, pero también entendiendo que hay varios actores que nos están tratando de condicionar el relato. Sin duda, sin duda. Y es lo que hemos sentido en la evolución de este mes. O sea, yo creo que el día 3, el día 4, el día 5, el relato que estaba impuesto era el relato que impuso Trump y que impuso Marco Rubio, porque el chavismo había quedado descolocado, pues, ¿no? Y tardaron mucho en reaccionar, pero una vez que reaccionaron con una historia paralela, ¿no? Tú tenías un país que luchaba por ser independiente y por por tomar sus propias decisiones frente a los imperios, y ese país que luchaba por esa independencia, de repente hay una operación que secuestra al presidente. ¿No? El secuestro del presidente es parte muy importante del relato del Rodrigato, precisamente porque al concebirlo como secuestro, manejan los tiempos de la ausencia, ¿no? O sea, si es una ausencia absoluta, no hubieran podido hacer esa sentencia mal hecha y trucha, pero que es una sentencia que dice está desaparecido, es una cosa temporal, ¿no? Entonces,
sin embargo, el pueblo y los dirigentes se mantienen unidos pidiendo la excarcelación de Maduro, ¿no? Eso es parte de ese relato que uno puede cuestionar su veracidad y su capacidad de conexión. Creo que no es fácil conectar ese relato con el sentimiento mayoritario de la sociedad, pero bueno, es el relato y a ellos en realidad les basta con que ese relato lo compre el 20% de la población, ¿no? Claro. Que es a quien está dirigido. Vale, vamos a cerrar el bloque de incertidumbre. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, más que una pregunta, un comentario, véngase. Mira, dos cositas. Una con el relato Pixar que trajiste, que está buenísimo. Y otra que me preocupa un poquito más. Una, y tú decías, bueno, el tema del relato, y yo creería, o sea, los seres humanos en general somos de memoria corta. Maturana decía que no tenemos capacidad de recordar el evento original, sino el último cuento que nos contábamos de el evento, ¿no? Y a mí lo que me preocupa a veces en esta narrativa es que yo viví la Venezuela anterior al surgimiento de Chávez. O sea, viví la Venezuela donde yo estaba en mesa cuando Andrés Velázquez, ¿okay? O sea, y todo lo que venía ocurriendo antes de la aparición de Chávez. Yo estudiaba ciencias políticas con mi hermano Mora, era compañero mío de clase. Cuando pasa todo esto, y a mí lo que me angustia en todo esto, que obviamente me encanta el cuento de la patria, de todo lo que estamos construyendo desde allí, es que en esta nueva historia se nos olviden las cosas que nos llevaron a donde estamos. Y yo creo que, como dicen, quien no conoce la historia estamos condenados a repetirla, porque yo siento que si no traemos eso, cuidado, y en unos años no estamos en esto, pero de otra manera. Sí, Uno. claro. Y lo segundo, te quería preguntar, porque tú traías ahorita el tema de la democracia que no está en el discurso, como cosas que no están en el discurso. El mundo no está en el discurso, aquí se nos olvidó del mundo, nadie se acuerda del mundo. Y el tema, ¿en qué momento entra esa fase, en tu opinión? Porque yo, por ejemplo, recordaba cuando en la pandemia Harari decía que en momentos de caos tú tienes que actuar. O sea, no es momento de participación ni de democracia, sino que el liderazgo requerido es un poco más autoritario, que era lo correcto. Sí. Y yo creo que en este momento es así. ¿Okay? Yo soy muy amiga de Juan Pablo y hablé con él el día y ayer. Entonces tú dices, bueno, en ese momento yo le decía, Juan Pablo, no es momento de participación, es momento de realmente de estabilización. Pero en tu experiencia, ¿cuál es ese momento? Y volviendo a la historia Pixar, Campbell dice que ya cuando el héroe cree que ganó, tiene una recaída y viene la gran. Entonces yo siento que probablemente, yo digo, Venezuela ya estamos en esto, tuvimos la gran recaída después del 28, ahorita pareciera que es como la victoria final, según lo que dice Campbell. ¿Cómo lo vas viendo tú por ahí? Sí, bueno, esa es la fase de incertidumbre. ¿Vamos a hacer Puerto Rico? ¿Vamos a hacer Singapur? ¿O vamos a hacer una democracia pujante? No, Cuba ya está descartado. Cuba ya está descartado y no es poca cosa. El chiqui chiqui ya desapareció. Ya lo pegó el paso. No es poco, ¿no? No es poco. Yo creo que hay una oportunidad inmensa de que se presione, de presionar, y creo que hay una responsabilidad inmensa de presionar hacia la democracia. No estoy segura de que a un mes de la extracción sea el momento, pero sí creo que el momento está muy cerca. O sea, no creo que todo este discurso de Jorge Rodríguez, poniéndole muchas largas a la elección, hablando hasta de finalizar el periodo de Maduro, o de las petroleras, de algunas petroleras de Chevron particularmente, hablando de 24 meses, o del lobby petrolero hablando de 24 meses, son trampas conceptuales, ¿no? Y creo que los demócratas deben
pedir un cronograma y unas nuevas autoridades electorales muy pronto, tan pronto como antes de las elecciones de mitad de periodo de los Estados Unidos. Es decir, antes de noviembre deberíamos tener unas autoridades y un cronograma. Bueno, un aplauso a nuestra analista política de confianza. Claro, es que mira, ya tenemos que terminar en 15 minutos porque a las 8:30 comienza otro show. Entonces por eso. Hay otro show. Sí, Mejor, pero no, mejor, es un micro abierto. Pero puedes hablar aquí, puedes hablar también. Se pueden quedar y aquí seguimos tomando. Y hablando. Pero exacto. Pero bueno, por eso te corto la pregunta porque es para ya quedarnos en una cosa de esperanza. Bueno, Carmen, ha sido un placer. Bueno. ¡Bravo!